óigame bien lo que le voy a decir, porque cuesta creerlo. Hay un hombre en el oriente de El Salvador que esa mañana se levantó, tomó su café, abrió su negocio como hacía todos los días y saludó a sus clientes con la misma confianza de siempre. Un hombre que no le debía nada a nadie, que había construido lo que tenía con sus propias manos, que esa tarde cuando entraron dos desconocidos a su local, los atendió sin sospechar nada. No sabía que esos dos hombres ya tenían el dinero en el bolsillo, no sabía que alguien había pagado por su muerte, y no sabía, y esto es lo que a mí no me cabe en la cabeza por más que lo piense, que la persona que había pagado dormía en su misma cama. $2.000, eso fue lo que valió su vida para la única persona en el mundo que se supone que tenía que cuidarle. Hoy le voy a contar la historia de Óscar Armando Segovia, un comerciante de Chapeltic que murió sin saber que su asesina llevaba su mismo apellido de casada. Y le voy a contar cómo en solo 14 días la justicia llegó hasta la mujer que pagó para matarlo, en cómo llegó hasta los dos hombres que lo hicieron y los sentó a los tres frente a un tribunal. Si quiere conocer los casos más impactantes de la lucha contra el crimen en El Salvador, suscríbase ahora a Alerta Criminal El Salvador y active la campana. Aquí seguimos cada caso hasta el final. Esto apenas empieza. Escúcheme bien. Antes de entrar al negocio de Óscar esa tarde, necesito que entienda quién era la mujer que pagó para que lo mataran. Porque Ana Gloribel Gómez Hernández no era ninguna desconocida para él. Todo lo contrario. Sitúes en Chapeltique, en el norte de San Miguel, al oriente de El Salvador, tierra caliente, lomas verdes que en septiembre todavía guardan el color del invierno, caseríos regados entre cantones que quedan lejos del asfalto principal, la clase de lugar donde todos se conocen desde cipotes, donde una cara nueva se nota de inmediato, donde el negocio del vecino es parte de la vida de todos. En el caserío La Isleta del cantón Gualama tenía su negocio Óscar Armando Segovia, un hombre que se había construido a pulso lo que tenía, que conocía a sus clientes, que abría su local cuando otros todavía dormían y lo cerraba cuando ya no quedaba nada más que hacer. De esos hombres que uno ve en cada caserío del Oriente y que sostienen una comunidad sin que nadie se lo reconozca en voz alta, y en algún momento de los meses anteriores a su muerte, a Óscar le llegó algo que no esperaba, una herencia, tierras, terrenos, bienes que le cedió un familiar y que lo pusieron en una posición distinta, con patrimonio concreto, con algo que dejar. Y ¿sabe una cosa? Eso fue lo que lo mató, no la herencia en sí. Lo mató el efecto que produjo en la persona que vivía a su lado. Ana Gloribel Gómez Hernández, su esposa, puso los ojos en esos bienes y tomó la decisión más fría que puede tomar un ser humano. Quería ese patrimonio para ella sola. Y Óscar, el hombre que le había dado su apellido y su techo, era el único obstáculo que se interponía entre ella y todo eso. Yo no sé en qué momento esa idea dejó de ser un pensamiento y se convirtió en un plan. El expediente no lo dice, pero lo que sí sabemos es que Ana Gloribel no improvisó, buscó, se movió y encontró lo que necesitaba. ¿Y sabe usted cómo se contrata un crimen así, sin pandillas, sin estructuras, sin ningún mundo organizado de por medio? Más sencillo y más frío de lo que uno quiere imaginar. No se toca ninguna esquina conocida, no se busca a ningún ranflero ni a ninguna clica. Se mueve en el silencio de los conocidos, de los favores que circulan sin nombre por debajo de la vida ordinaria, de esos contactos que existen en todas partes y que hacen trabajo sin preguntar demasiado. Se habla en voz baja, se sale a dar una vuelta, se cierra el trato sin que nadie lo firme ni lo recuerde oficialmente. Ana Gloribel encontró lo que buscaba y lo que encontró tenía dos nombres. José Roberto Romero Hernández, el que todos conocían como Chino, Elvis Moisés Herrera Hernández, el acompañante, el que iba de sombra. Guárdese ese nombre de Elvis, porque este hombre más adelante va a abrir la boca. Y cuando la abra, el peso de su propia condena va a ser distinto al de los demás. A él vamos a volver. La reunión entre Ana Gloribel y los dos hombres se celebró
en una cervecería de la ciudad de San Francisco Gotera, en Morazán Sur. Eso lo estableció la investigación fiscal. Un lugar con movimiento, con gente entrando y saliendo, con ese ruido de fondo de televisor encendido y conversaciones cruzadas que hacen que una mesa en el rincón no llame la atención de nadie. 3 personas hablando en voz baja. Un acuerdo que todos entienden aunque nadie lo firme. O eso creyeron. El precio, $2.000. 1.000 para Chino, 1.000 para Elvis. Imagínese usted esa mesa, Ana Gloribel frente a 2 hombres dispuestos a matar por encargo, cerrando un trato sobre la vida del hombre con el que se había casado. Eso es lo que pasó en esa cervecería de Gotera, y cuando salieron de ahí, los dados ya estaban tirados. Después de esa reunión, Chino y Elvis rentaron un vehículo y se movieron hacia Chapeltic. Y cuando tuvieron todo lo que necesitaban, esperaron el momento, porque esto, según lo que estableció la fiscalía, no iba a ser algo hecho a la carrera. Iba a hacerse con calma, con el momento exacto elegido de antemano. El momento llegó el martes 2 de septiembre de 2023, tarde de entre semana en el caserío La Isleta. Septiembre en el oriente todavía tiene ese calor que no cede ni cuando baja el sol, el aire quieto sobre los techos de lámina, los últimos colores del atardecer cayendo sobre las lomas. Óscar Armando Segovia atendiendo su negocio como hacía todos los días, sin ningún motivo para pensar que ese martes era distinto a cualquier otro martes de su vida. Piénselo. Un hombre en su propio negocio, en su territorio, entre sus cosas, sin deberle nada a nadie, sin meterse con nadie, creyendo que el mayor problema de esa tarde era cuadrar las cuentas antes de cerrar. Aproximadamente a las 6 de la tarde, 2 hombres entraron al local. No llegaron corriendo, no llegaron acelerados, ni con ninguna actitud que pudiera levantar sospechas. Entraron con esa calma estudiada de quién sabe exactamente qué va a hacer y cuándo lo va a hacer. Se presentaron como clientes, Óscar los atendió, como atendía a cualquiera, sin razón ninguna para sospechar de 2 hombres que llegaban a su negocio una tarde de martes. Los 2 hombres permanecieron en el negocio, esperando, y entonces se fue la luz. En los caseríos del oriente del Salvador, las interrupciones eléctricas no son nada extraordinario. Llega una falla en el tendido, llueve fuerte más arriba en las lomas y el servicio se corta durante minutos. La gente busca una candela o un foco de mano y espera tranquila a que la corriente vuelva. Nadie se alerta, es el apagón de siempre. Pero dentro del negocio de Óscar Armando Segovia, ese apagón no fue el de siempre. En la oscuridad, Chino sacó el arma. No era de fuego, era arma blanca, acero frío en la penumbra, y sobre Óscar cayeron las heridas, en el cuello, en el tórax, en las extremidades. Heridas que los peritos documentaron después y que quedaron en el expediente como la prueba física de lo que ocurrió en esa oscuridad. Solo Dios sabe lo que sintió ese hombre en esos segundos. Solo él lo sabe. Cuando la corriente volvió y la luz regresó al negocio, los 2 hombres ya no estaban. Habían salido, habían subido al vehículo rentado y se habían perdido por los caminos del oriente rumbo a Morazán. Y en el suelo del negocio que había construido con su trabajo y sus años, Óscar Armando Segovia quedó con sus heridas. Que Dios lo tenga en su gloria. Y ahora viene el momento donde este caso se parte en 2. El momento que lo separó de los crímenes que se archivan sin nombre en un caserío olvidado. Cuando la Policía Nacional Civil llegó a la escena esa noche y procesó lo que encontró, el reporte que salió dijo esto: hombre atacado con arma de fuego. 2 sujetos llegaron al lugar y le dispararon. Eso publicó la PNC el 3 de septiembre de 2023 en sus redes sociales. Eso circuló, eso leyó la gente y siguió con su día. Un hombre muerto en un caserío de Chapeltic, arma de fuego, 2 desconocidos, el tipo de nota que aparece en 3 líneas y desaparece al día siguiente. Pero cuando los peritos revisaron el cuerpo de Óscar con detenimiento, las heridas no correspondían con disparos. Eran heridas de arma blanca,
el tipo de lesiones que deja una hoja de acero, no una bala. Y la escena presentaba incongruencias que los investigadores no pudieron ignorar. Eso no cuadraba. Piénselo conmigo. Si los investigadores se quedan con esa primera versión, si archivan esto como dos desconocidos que llegaron en un asalto que salió mal, el caso muere ahí mismo. Óscar Armando Segovia se convierte en un número más en las estadísticas del año y Ana Gloribel sigue en Chapeltique, tranquila, esperando el momento de cobrar lo que había pagado para conseguir, pero no se quedaron con la primera versión. Y ahí está la diferencia entre un caso que se resuelve y uno que no. ¿Y sabe lo que encontraron cuando empezaron a mirar debajo de esa escena que no cuadraba? Que detrás de ese hombre muerto había un motivo muy concreto, una herencia recién recibida, unos terrenos, unos bienes que alguien quería para sí sola, y que la persona con ese motivo vivía en el mismo municipio, cargaba su apellido de casada y había estado presente en su vida hasta el último día. La investigación empezó a moverse hacia adentro de la historia de Óscar, no hacia afuera. La PNC reconstruyó el vínculo entre Ana Gloribel y los dos hombres. Estableció la reunión en la cervecería de San Francisco Gotera. Estableció el vehículo rentado. Estableció el móvil. Yo le voy a ser honesto en algo, porque en este canal no inventamos lo que no sabemos. Las fuentes públicas no detallan exactamente qué pista fue la primera que llegó, qué elemento específico conectó a Ana Gloribel con Chino y Elvis en esos primeros días. Eso está en el expediente, pero no en lo que la Fiscalía y la PNC hicieron público. Lo que sí está documentado es que el crimen presentaba incongruencias que los investigadores siguieron hasta donde tenían que llegar. Y llegaron 14 días después del crimen, el 16 de septiembre de 2023, la Policía Nacional Civil ejecutó las capturas. Y las ejecutó en dos lugares distintos, lo que dice algo sobre cómo se habían movido los involucrados en esas 2 semanas. A Ana Gloribel Gómez Hernández la detuvieron en Chapeltique, ahí mismo, en el mismo municipio donde había enterrado a su marido, donde la vida del caserío seguía su curso normal, donde nadie de los que la saludaban al pasar sabía absolutamente nada de lo que ella había puesto en marcha semanas atrás. Cuando llegaron los agentes a buscarla, ella estaba ahí. A Chino y a Elvis los encontraron en Perquín, Morazán, en la Sierra Morazoneca, lejos de Chapeltique, metidos en esa zona montañosa del norte de Morazán, donde los caminos se complican y uno puede pensar que la distancia lo protege. Los dos hombres habían puesto kilómetros entre ellos y el lugar del crimen. Quizás pensaban que podían esperar a que la presión bajara, pero nunca bajó. Los 3 detenidos el mismo día, los 3 identificados, los 3 presentados ante la justicia. La PNC fue directa en su comunicado. Serán procesados por el homicidio y deberán responder ante la justicia. Y entonces empezó la parte más larga, la que no sale en los titulares del día siguiente, pero que es la que al final pesa en la historia. El proceso judicial. 3 acusados, 3 roles distintos. Y esa diferencia de roles terminó produciendo condenas distintas. ¿Se acuerda de Elvis? El que le pedí que guardara desde el principio. Pues aquí es donde cumple su parte en esta historia. Elvis Moisés Herrera Hernández fue el primero en recibir sentencia. Enero de 2025, casi 16 meses después de las capturas. El tribunal lo condenó a 20 años de prisión, menos que los otros 2. Y la razón es que Elvis colaboró con la investigación durante el proceso. Habló, aportó. Esa colaboración tuvo peso en la determinación de su condena, 20 años de cárcel, por $1,000. Que haga él mismo la cuenta de si le salió bien el negocio. Después llegó Chino, José Roberto Romero Hernández, el que ejecutó materialmente lo que alguien más había pagado para que ocurriera. El 9 de abril de 2025, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel pronunció su condena, 30 años de prisión por homicidio agravado. 30 años. Y el 8 de agosto de 2025, en el mismo tribunal, llegó la última condena, la que cerraba el círculo, Ana Gloribel Gómez Hernández.
la que pensó el plan, la que se sentó en esa cervecería de Gotera y acordó el precio, la que siguió viviendo en Chapeltique mientras la investigación avanzaba por debajo sin que ella lo supiera. 30 años de prisión como autora intelectual del homicidio agravado de su esposo, la misma condena que el hombre que ejecutó el crimen. Porque la ley en El Salvador es clara en esto y el tribunal lo aplicó sin medias tintas. La mano que ordena carga con el mismo peso que la mano que actúa. Sin la cabeza que planea, sin el dinero que financia, Óscar estaría vivo. Y el tribunal lo llamó por su nombre. 30 años, 3 personas en 3 celdas. Un hombre muerto en el suelo de su propio negocio y $2.000 que no le compraron a Ana Gloribel ni un solo día de lo que quería. Yo quiero que se detenga un momento aquí, porque hay algo en este caso que me queda dando vueltas y que creo que a usted también le va a quedar. Ana Gloribel no era parte de ninguna estructura criminal, no tenía pandilla detrás, no tenía red de apoyo, no tenía nadie que la protegiera si la cosa se complicaba. Era una mujer en un caserío del Oriente que tomó la decisión más calculada que puede tomar un ser humano y buscó los medios en el mundo ordinario de los conocidos y los favores. 2 hombres, un precio, un apagón, y un marido que esa tarde no sospechaba absolutamente nada. Y lo que a mí me hierve por dentro, lo que no me cabe fácil en la cabeza, por más que lo piense, es esto. Óscar Armando Segovia no tuvo ni la oportunidad de saber por qué. Ese hombre murió en su propio negocio, en la oscuridad de un apagón cualquiera, con heridas en el cuello y en el tórax y en los brazos con los que intentó defenderse de algo que no pudo ver venir, sin entender nada, sin saber que la orden había salido de su propia casa. Eso es lo que me duele de este caso, no el expediente, no los años de condena. Ese hombre, ese momento, esa oscuridad, que Dios lo tenga en su gloria porque nadie merece irse así. Y los terrenos, la herencia, los bienes que ella quería quedarse, nada de eso llegó a sus manos. Quiso quedarse con todo y se quedó con nada, sin los bienes, sin la libertad, sin el nombre. Con 30 años de prisión y con el expediente de lo que hizo para acompañarla, lo que le quede de vida, que Dios la juzgue a ella, porque para eso no me alcanza a mí. Hay una última cosa que quiero decirle antes de cerrar. Este no es el caso más grande que hemos contado en este canal. No tiene cientos de acusados ni décadas de historia criminal. Es el caso de un comerciante en un caserío del Oriente, de 2 hombres contratados por $2.000 y de una investigación que encontró la grieta donde los hechos no encajaban y la siguió hasta el final. Por eso vale contarlo. Porque los crímenes que parecen sencillos al principio, los que el primer reporte archiva como un asalto con arma de fuego en un municipio rural, a veces esconden algo que una escena mal leída puede enterrar para siempre. Y en este caso no quedó enterrado. Óscar Armando Segovia tiene una sentencia que lo nombra, que nombra a quienes lo mataron y a quien pagó para que lo hicieran. Eso es lo que la justicia pudo darle. Ahora le pregunto a usted, y quiero que me responda con una sola palabra ahí abajo en los comentarios. Una mujer que planea el asesinato de su esposo para quedarse con sus tierras, que paga $2.000 por eso, que sigue viviendo en el mismo municipio mientras lo entierran y que recibe 30 años de prisión cuando la justicia llega. ¿Esa condena le parece suficiente? ¿Sí o no? Lo leo. Si este caso le llegó, dele like y suscríbase a Alerta Criminal El Salvador. Active la campana porque aquí seguimos cada expediente hasta que el tribunal habla. El próximo que le vamos a traer tiene una arquitectura criminal más amplia, más gente involucrada, más capas adentro, y cuando cayeron las condenas, cayeron con todo el peso. Quédese cerca. En pantalla les dejamos la captura del Diablito de Hollywood. Si quiere saber cómo cayó, no de los principales dirigentes históricos y miembros de la Ranfla Nacional, la cúpula de la MS-13, pínchele al siguiente video. Hasta la próxima. Que Dios lo guarde.